cada uno de nosotros, de jóvenes, estaba ansioso por experimentar emociones, inventando todo tipo de historias y contándonos cuentos de miedo. Nos escapábamos a una tienda en el bosque, íbamos al cementerio después de medianoche y explorábamos todos los lugares abandonados de nuestra ciudad natal. Eran tiempos muy divertidos. Seguí con esas aventuras incluso después de llegar a la edad adulta, hasta aquel incidente, que fue el último. Ahora estoy casada y ya no le cuento a todo el mundo ese incidente. Intento no mencionarlo en voz alta, se ha convertido en una regla no oficial para mí. No siento que pueda compartirlo ni siquiera con mis seres queridos. Realmente quiero olvidar ese día, o debería decir noche. Quiero imaginar que no me ocurrió a mí, sino a otra persona. Qué pena que el pasado no se pueda cambiar. Era un verano caluroso, yo era joven y estaba enamorada. Era la fórmula perfecta para una juventud feliz, no quería estudiar, no pensaba ir a la universidad. Mi padre prometió conseguirme un trabajo de manitas por primera vez, y luego ya veríamos. Entonces no tenía objetivos concretos en la vida. Algunos de mis compañeros ya sabían que iban a ser biólogos, mientras que otros soñaban con ser peluqueros. Algunos chicos de nuestro grupo habían decidido trabajar en el mar, mi mejor amigo Carlos iba a trabajar en la construcción y mi novia Lupita estudiaba turismo. Mi padrino me invitó al pueblecito donde vivía. No perdí la oportunidad de llevarme a Lupita y a Carlos, sabiendo que nos aburriríamos si nos quedábamos solos. La casa del padrino nos permitía compartir una habitación espaciosa con una litera y un sofá. La naturaleza florecía y olía a nuestro alrededor, y el padrino tenía un amplio gallinero en el patio. Las vacas pastaban en el vecindario y había pavos y gansos en las calles. La belleza de la naturaleza era algo nuevo para mí, que estaba acostumbrado al paisaje de la ciudad. Dimos varias vueltas por todo el pueblo y nos cruzamos con una cabra agresiva que intentaba cornearnos y gansos enfadados. Encontramos una casa abandonada con el tejado cubierto de hiedra, nos bañamos en el lago local, que parecía más bien un pantano. Había ranas y el agua estaba rodeada de juncos. Exploramos todo el pueblo durante semanas, paseando, charlando y entrando en todos los lugares interesantes. Llegamos a conocer un poco a los jóvenes del pueblo, y con Lupita nos acurrucamos junto al lago un par de veces por las noches sin Carlos. Estuvo bien, pero pronto nos aburrimos el uno del otro. Fue entonces cuando oímos por primera vez la historia de la iglesia abandonada que había a las afueras del pueblo, en un campo junto al bosque. Los lugareños no iban allí y tenían miedo de algo. Los rumores eran variados, hasta el punto de que durante un oficio religioso uno de los sacerdotes voló el tejado y masacró a todos los visitantes de la iglesia. Interesados por esta historia, decidimos comprobar todas las historias de terror que habíamos oído sobre nuestra ciudad, desde el manicomio abandonado hasta los fantasmas del parque central. La decisión se tomó rápidamente, sin pensarlo mucho. Nos aburrían los entretenimientos mundanos, pero la iglesia abandonada y tenebrosa era harina de otro costal. El padrino no era muy controlador, sabía que éramos jóvenes y que por nuestras venas corría sangre. Así que le dije que iríamos con Arturo, el chico de al lado, a pasar la noche. No era exactamente mentira, alguna vez nos habíamos quedado a dormir en casa de Vania, y esta noche, en todo caso, volveríamos con él. La iglesia era exactamente igual que las fotos y las imágenes de las películas de terror. Las paredes de piedra estaban maltrechas, destartaladas y podridas. Las puertas, que solían estar alegres en sus goznes, estaban ahora descoloridas y habían perdido su forma anterior. A la luz solo se podía adivinar la forma anterior. Hacía tiempo que la estructura había dejado de parecer una casa de Dios, más bien un manicomio abandonado. «Menuda mierda», resopló Carlos. «La guarida de los borrachos locales». «Bueno, entraremos, saldremos, si acaso, iremos directamente a ver a Arturo», me encogí de hombros. Personalmente, la iglesia era espeluznante. No se parecía a nada que hubiéramos visto en nuestra ciudad. Era como un templo alienígena extendiendo sus garras en medio de la nada. Sentí que Lupita apretaba mi mano con más fuerza. Nos habían dicho que la iglesia era antigua, construida en el siglo pasado, pero no pudimos encontrar ninguna confirmación de esa información en Internet. Así que solo nos fiábamos de rumores divergentes y de los lugareños. El suelo crujía en algunas partes, lo que nos impresionó.
La iglesia no era muy espaciosa. Lupita y yo nos adelantamos, mientras Carlos exploraba el espacio principal del templo. Nos quedamos en silencio, mirando los iconos descoloridos y la estatua rota del crucifijo de Jesús. No habíamos encontrado nada horrible hasta el momento, pero incluso el aire de la iglesia era extraño y pesado, no como en los lugares normales. Había un olor peculiar que te sofocaba cada vez que respirabas. Supongo que si lo hubiéramos olido de verdad, nos habría dado un ataque de pánico de inmediato. Pero tendríamos que habernos dado la vuelta inmediatamente y habernos marchado. Sin embargo, por supuesto, no lo hicimos. Lupita y yo estábamos a punto de regresar cuando de repente oímos un estruendo y un grito. Era Carlos gritando. La piel de gallina me recorrió los brazos. Corrimos hacia él. Resultó que Carlos se había caído. Había un gran agujero en el suelo. Había un pasillo bajo la iglesia, y ahora Carlos estaba allí. Gracias a Dios no se había roto nada. Bajamos tras él, asombrados al descubrir que había unos extraños pasadizos secretos, túneles o algo así. Por supuesto, nos preguntamos. ¿Podemos ir al infierno?, protestó Lupita. ¿Tenéis miedo? Vamos a ver qué coño pasa, empezó a replicar Carlos. Realmente parecía agitado. Yo le habría dado la razón a Lupita, pero no quería pasar de Carlos. Vámonos, accedí. Arturo, nomás no me digas que hay algo debajo de la iglesia, dije, y nos fuimos. Nos dirigimos por un pasillo que parecía el pasadizo de una mazmorra. Era espeluznante, sobre todo cuando vimos las antiguas lámparas ovaladas que colgaban de las paredes, inoperantes, por supuesto. Llevábamos antorchas, que nos ayudaron a ver algo en la oscuridad. Caminamos en silencio. La imagen que habíamos visto nos dejó a todos sin aliento. Llegamos a un lugar donde había sólidos barrotes de celdas, oxidados y espeluznantes. Carlos tiró de la puerta más cercana, pero estaba cerrada. Lupita tiró con cuidado de la otra, estaba abierta. Alumbré el interior y estaba vacío, salvo por unos trapos sucios tirados en un rincón. Carlos maldijo palabras obscenas. Yo me quedé sin habla. Estábamos emocionados y horrorizados por el descubrimiento, verdaderas prisiones subterráneas, o algo así. Y estaban debajo de la iglesia. Sin duda tenía algo que ver con el cierre de la iglesia. ¿Salimos de aquí después de todo?, se sobresaltó Lupita. Sí, Carlos. Palideció. Pero no podíamos irnos, no ahora. Queríamos ir más lejos, ver qué más escondían estos pasillos. Pronto nos iremos, le tranquilicé. Acaricié la cabeza y el lomo de Lupita, y seguimos caminando. Las jaulas estaban vacías. En algunos lugares solo había harapos, tal vez ropa, no se sabía. Más adelante había una bifurcación y giramos a la derecha. Carlos recordaba bien el camino, así que no temíamos perdernos. Tiene una memoria fotográfica asombrosa, y a menudo habíamos confiado en ella antes. Nos acercamos a una pesada puerta de metal con una ventana nublada. Parecía cerrada, pero no lo estaba. Carlos tiró de la manilla con un chirrido y se abrió. Un olor químico aún más fuerte nos llegó a la nariz y tosimos fuertemente, con los ojos llorosos. Cuando pasó el ataque, miramos a nuestro alrededor y nos dimos cuenta de que la habitación era un laboratorio. Una gran mesa de hierro, herramientas, extraños aparatos de antaño y un armario lleno de frascos con algún tipo de líquido. Ahora sí que estábamos conmocionados. La conclusión no se hizo esperar, había una especie de laboratorio abandonado bajo la iglesia, y las jaulas eran probablemente cámaras donde se había mantenido en el pasado animales de experimentación o a seres humanos. Tragué saliva cuando Lupita empezó a respirar agitadamente. Me asusté y la agarré del brazo para evitar que se cayera. Lupita, ¿qué te pasa?, grité, pero ella no parecía oír, estaba tan pálida como la crema agria. Carlos se quedó mudo de asombro. De repente, Lupita gritó salvajemente y se arrojó de mis brazos, corriendo hacia la salida. Giró en dirección contraria a la que habíamos tomado. Lupita. Grité y corrí tras ella. Nos adentramos en un laberinto de pasillos aún más confuso.
De repente, la linterna parpadeó y se apagó. Cuando volvió a encenderse, Lupita ya no estaba. Me quedé sola en medio del pasillo. Carlos estaba en algún lugar detrás de mí, cerca de una jaula de metal de la que salía un olor a podrido. Estaba confusa. Lupita. Carlos. Grité, pero no obtuve respuesta. El silencio era asfixiante. No sabía cuán largos podían ser esos pasillos, cuántos niveles había. Estaba realmente asustada, mi corazón latía como loco, un escalofrío recorría mi espina dorsal. No recordaba el camino de vuelta, mis amigos no respondían. Iluminé la jaula que tenía al lado y me quedé horrorizada. En la esquina de la jaula yacía un cráneo humano. Me tapé la boca con la mano para no gritar. Mi respiración se agitó y retrocedí unos pasos, sin dejar de mirar el tétrico hallazgo. Me entraron náuseas y apenas podía mantenerme en pie. Carlos, Lupita. Grité más fuerte, pero nadie respondió. De nuevo se hizo un silencio generalizado y un olor químico nauseabundo. Intenté recomponerme. Si corría ahora por el pasillo, podría confundirme tanto como Lupita. Caminé en dirección contraria, con la esperanza de salir de este laberinto. Las sombras me perseguían, las celdas vacías parpadeaban a mi alrededor y las luces se encendían. Una puerta similar a la anterior, pero de un tono diferente, gris con una gruesa capa de óxido, llamó mi atención. Tiré de la manilla, pero estaba cerrada. Quise seguir adelante, pero oí ruidos extraños que provenían de detrás de la puerta gris. Primero se oyó un ligero traqueteo y luego un sonido de raspado, como si alguien estuviera manipulando metal. ¿Quién está ahí? ¿Lupita? ¿Carlos? Intenté mirar a través de la pequeña ventana, pero estaba demasiado oscuro y no pude ver nada. Siguió el silencio como respuesta a mis preguntas, y entonces se oyó un estruendo, mucho más fuerte y estridente. Se me puso la piel de gallina e incluso di un respingo de sorpresa. ¿Quién estaba detrás de la puerta? Se oyó otro crujido, y luego desapareció. Volví a haber silencio y pregunté, pero nadie respondió. La habitación detrás de la puerta parecía haber desaparecido, aunque hubiera alguien en ella. Intenté varias veces más girar el pomo, pero la puerta no se movía. Me di cuenta de que una puerta así no se podía abrir a patadas. Pensé con seguridad que aquí no había ni Lupita ni Carlos. Volví a avanzar, los pasillos se sustituían unos a otros y eran tan parecidos como gemelos. Ya no podía distinguir en qué parte del laberinto subterráneo me encontraba. No había nada que pudiera llamar un punto de referencia familiar. No había agua ni puertas más allá de donde habíamos descubierto el laboratorio y donde nos habíamos separado con Lupita y Carlos. Chicos, qué ganas tenía de encontraros. Estaba agotada y me senté contra la pared, luchando por respirar. Me sentía enferma y mareada. El ritmo de mi respiración alcanzó su clímax. Las palmas de las manos me temblaban y sudaban. Quería gritar, pedir ayuda, salir. De repente se oyó otro estruendo y el corazón me dio un vuelco. Me di la vuelta y encendí la linterna a mi alrededor. Parpadeaba débilmente, la carga estaba bajando, la luz se atenuaba. Y entonces vi algo. Una silueta a lo lejos por el pasillo se parecía a un hombre, pero también era sorprendentemente diferente. Brazos y piernas delgados, más bien largas zarpas. La altura de las patas era espeluznante, y los ojos negros me atravesaron. Era una criatura, ni animal ni humana, más bien algo intermedio. Me quedé paralizado, acurrucado contra la pared, mirando fijamente a la criatura todo el tiempo que me permitió el débil haz de luz de la linterna. Sentí que se me tensaban todos los nervios y que el pecho me latía como loco. La bestia se detuvo frente a mí, inmóvil, como si estuviera contemplándome a mí misma. Antes de que me diera cuenta, el mutante estalló de su asiento y corrió hacia mí a cuatro patas, como un animal. Presa del pánico, me alejé corriendo de él. La criatura gruñía y emitía ruidos ininteligibles, corriendo con las garras, arañando el suelo. El olor repugnante se intensificó. Me di cuenta de que procedía de él.
Corrí tan rápido como pude, agarrando las frías paredes con las manos, casi rompiéndome las piernas en la bajada y en la subida por el camino desigual. Corrí como si mi fuerza y mi poder estuvieran más allá de mí. No te vi por ninguna parte, salvo para oír rugir a la criatura, chocando contra los arcos y deslizando sus zarpas por las esquinas. No podía gritar, y no había razón para hacerlo. El miedo me había congelado las cuerdas vocales. Me parecía oír los latidos de mi corazón más fuerte que los chillidos de la vil criatura. Corrí tan rápido y tan largo como nunca había corrido en mi vida. La adrenalina corría por mi cabeza. Sí, debía de ser eso. En un momento dado parecía que la bestia estaba muy cerca, respirando justo en mi espalda e intentando manosearme por detrás. Podía oír sus garras golpeando la jaula, fallando y enganchándose en los barrotes. De su boca salían chascarrillos como de un pez golpeando los tímpanos. Por favor, por favor, por favor, por favor, le supliqué, queriendo escapar, alejarme de él. Pero no había esperanza, no me atrevía a soñar. Perdí la noción del tiempo. Cuando llegué al lugar, la tenue luz de arriba se llenó y los sonidos detrás de mí se desvanecieron. En el cristal destellaban antorchas que había perdido en algún lugar del camino mientras huía. La luz, ¿de dónde venía la luz? Los primeros pensamientos volvieron a mi cabeza. Y aquí me di cuenta de que estaba en el mismo lugar, bajo el agujero de la iglesia, en el que había caído Carlos. Puede que entonces actuara un poco cobardemente. Pero no había pensamientos en mi mente, solo instintos. Y el primero de ellos, el instinto de conservación, me dijo que saliera. Salí del agujero y me tambaleé hacia la salida de la iglesia. Retrocedí 10 pasos y caí sobre la hierba. Me eché a llorar. Me sentía tan bien y tan mal al mismo tiempo. Lupita y Carlos estaban detrás de mí, y me di cuenta de que nunca podría volver. Desesperada, me fui al pueblo gritando pidiendo ayuda. Nunca encontramos a Lupita ni a Carlos, ni tampoco a la criatura que me había perseguido por los laberintos subterráneos. La criatura sigue atormentando mis pesadillas hasta el día de hoy. Todo desapareció, pero con el tiempo algo más vino a mí. Cuando iluminé a la criatura con la antorcha, se quedó inmóvil frente a mí, con la boca manchada de sangre. Ahora sabía lo que era la sangre de Carlos. Tal vez algún día encontraría a alguien a quien contarle, sin evasivas ni subterfugios, lo que había sucedido en aquella tranquila noche de luna. Algún día contaré cómo las pesadillas me persiguen por las noches, y cómo dejé a mi mejor amigo y a mi chica a solas con la criatura, fruto de los terribles experimentos del laboratorio subterráneo. Quizá me lleve esa historia a la tumba. ¿Quién sabe?